Geoterapia o terapia de barro. Audio 2. Uso de la greda o arcilla o barro. Recuerde que la mejor arcilla para utilizar es la que se encuentra en las minas de arcilla. Sin embargo, si no tenemos acceso a ellas, se debe de buscar un lugar en el campo donde la tierra sea de característica arcillosa. Se hará un hueco de 50 centímetros. Los primeros 20 centímetros se desechan al lado de la tierra. De ahí en adelante se extrae toda la tierra que sea posible barrosa en una lona. Esa tierra se deberá llevar a un cernidor, se le extraerán las piedras, las raíces, las hojas, las raíces que tengan y se deberá exponer al sol para activarla. Mantenerla en un lugar seco a fin de que no esté húmeda para que se conserve por mayor tiempo. Cada vez que se vaya a utilizar se recomienda esparcir en la manera más fina en polvo y agregarle el agua que se va a utilizar, preferiblemente agua corriente, de nacedero, de quebrada, de río. Tratar de evitar agua con cloro. Su utilización, subtítulo. Uso externo. Se puede hacer en forma de cataplasma, con presas o emplastos. La expresión que convendría mejor sería emplastos de arcilla, pero utilizaremos indiferentemente los términos cataplasmas y compresas. Quede bien entendido que una cataplasma de arcilla se compone siempre de una espesa capa de papilla de arcilla, extendida sobre un paño, sobre una servilleta doblada en 4 lados y aplicada directamente y en frío sobre la parte enferma. Envolturas, vendajes y apósitos consisten en un trapo, servilleta o gasa empapados en agua arcillosa. ¿Dónde se encuentra? Esta arcilla se encuentra en todas partes y es reconocible porque es grasa y compacta. Se encuentran en las canteras, en las proximidades de las fábricas de cerámicas de alfarería o productos similares. También se venden preparadas en las tiendas naturistas. Existen en diferentes tonos, rojo, blanco, verde, amarilla, todas son buenas. Se estima la verde como la mejor, sin embargo es muy costosa, con la que se han hecho bastante pruebas. Se recomienda, sin embargo, si no hay acceso a ninguna de estas, la que tenga debajo de sus pies. Uso externo. Preparación de la pasta. Empezar por exponer al sol o al aire para que se seque bien. Si no está bien seca, si queda algo húmeda, no es corriente, se disuelve difícilmente en agua. A falta de sol, se puede poner cerca de un radiador. Si el trozo de arcilla es demasiado grande, debe de romperse. Cuando la arcilla está bien seca, se le retiran todas las impurezas. Se pasa por un cernidor, se le quitan los cuerpos extraños y se debería de depositar en una cubeta o recipiente hondo de madera, de tierra, de cristal o de loza o de cerámica. Evitar el uso de un recipiente metal o de plástico. Se debe cubrir la arcilla de manera que no se exponga a la suciedad. Cuando se vaya a utilizar, se deberá sacar la cantidad suficiente. Se deberá de mezclar con una espátula o cuchara de madera o con las manos. Jamás se debe emplear un objeto de metal que podría alterar la composición de la arcilla. La greda mezclada, la masa obtenida debe ser homogénea, sin grumos, muy consistente, y presentarse como una pasta para modelar o como una masilla. Enseguida que esté diluida, estará preparada para ser utilizada. Se le puede agregar, para potenciar su función, aguas de hierbas según sea la necesidad. En caso de fractura, infusión de suelda con suelda. En caso de enfermedades renales, cataplasma para riñón, cola de caballo. En caso de cataplasmas estomacales e intestinales, infusiones de manzanilla y así sucesivamente. Si se le agrega a carbón activado molido, se potencia el efecto de la greda o de la arcilla, especialmente para extraer
material corrompido dentro del cuerpo, como pus, como masas, como miomas. El recipiente que la contiene será expuesto al sol todas las veces que sea posible, al aire o a la luz, para que la tierra sea constantemente recargada de energía solar. Añadir cuando sea necesaria más arcilla o más agua para preparar más masa, siempre bien regulada. ¿Cómo preparar la cataplasma? Se debe buscar una manta, preferiblemente de algodón, que puede ser una sábana vieja, se rompe en pedazos como para alistar para una faja. Se busca un material además de algodón, puede ser una camiseta, la cual vieja se recorta según el tamaño de la parte afectada. Si es para el abdomen, se deberán de tomar las medidas de la persona que se vaya a tomar o aplicar la cataplasma y se cortará la camiseta de acuerdo a ese tamaño. Se debe de poner en la mesa la camiseta cortada, que será como un lienzo, y con la ayuda de una espátula de madera se esparcirá la pasta de arcilla sobre el lienzo. Esta capa debe ser más o menos uniforme, de 2 centímetros de espesor. Se debe de presentar una superficie bien plana y regular, sin asperezas, sin partes duras, del espesor de 2 centímetros. Cada vez que es espesa, así será mejor. No olvidemos que la arcilla tiene el poder de absorber el mal y de transmitir, sin embargo, su energía sobre el organismo. Si la capa de arcilla es demasiado delgada, la cantidad de radioactividad que podrá absorber será netamente insuficiente y no podrá absorber todo el mal. Si debe ser aplicada sobre una parte velluda a fin de evitar las adherencias, recubrir la superficie con una gasa muy fina, de manera que subsista el contacto con la piel. Se debe lavar bien la gasa después de su uso, antes de volverla a utilizar. Una vez se retiren la cataplasma del tiempo de duración, máximo 3 horas, se deberán de lavar todos los elementos de tela que se utilizaron, al fin de que seca al sol, se vuelva antiséptica y se pueda volver a colocar otra vez la cataplasma con estos elementos, con la sábana cortada y con la camisa, que fue el lienzo en el cual la camiseta estamos utilizando. Su aplicación. Antes de aplicar una cataplasma con arcilla, es preferible limpiar la parte enferma con agua limpia. Después de haber preparado la cataplasma, como hemos indicado antes, ponerla directamente sobre el sitio enfermo. Vigilar que esté bien en contacto con la epidermis y que se adhiera totalmente. Tomar la venda y la tela que estaban previamente preparados y fijar la cataplasma de manera que no se pueda desplazar y se quede en el sitio deseado. Se debe vendar si es posible o colocar con ganchos para que quede fija la sábana con la cual se está envolviendo la cataplasma. La cataplasma debe ser sólidamente fijada, no muy fuerte, para que no se impida la circulación de la sangre. Cuando el enfermo tiene que estar en la cama, es preferible proteger la sábana de la cama con una funda o trozo de tela debajo. Su duración. En general, la cataplasma debe estar de 2 a 3 horas como máximo. Si la arcilla está particularmente destinada a absorber toxinas o los malos humores, como enfermedades de úlceras o pus o llagas o cánceres, preparar una pasta más compacta y dejarla en el sitio 1 hora y media. Enseguida que se ponga seca y caliente, hay que sacarla y cambiarla. Recordar que esta arcilla no se debe de volver a utilizar y se debe de botar en un sitio donde no estén ni animales ni niños. Por el contrario, cuando la arcilla está destinada a dar fuerza y vitalidad a la parte enferma, haremos una pasta más clara, menos compacta, y la podremos dejar durante unas 3 horas. Esto significa que va a ser un poco más aguada. ¿Cómo quitar la cataplasma?
Después de 2 o 3 horas de aplicación o cuando notamos que la cataplasma está caliente, hay que quitarla. Retirar entonces la tela, deshacerse de la venda y quitar el emplasto. La tierra se suelta sola. Una vez seca la arcilla, lavar el sitio del mal con agua fría o tibia, no hervida. Si quedan algunas partículas de arcilla adheridas en el cabello o en el vello, soltarlos con algodón humedecido empapado con agua tibia. La arcilla utilizada debe ser retirada porque contiene toxinas del mal y no pueden servir otra vez. Tener la precaución de envolverla en un papel y tirarla en un sitio donde niños y animales no la puedan tocar. Hay que poner enseguida la ropa en remojo y lavarla, así como la gasa en su caso. La venda y la tela serán puestas a secar al sol. La cantidad. Varía según el caso y el estado del enfermo. En general, 2 o 3 cataplasmas por día son suficientes, pero se pueden aplicar más algunas veces. En los casos graves y urgentes, poner las cataplasmas una tras otra, día y noche. Eso no tiene ningún peligro, pues la arcilla jamás hará daño a nadie y la curación será más rápida. Una sola por día es netamente insuficiente. Son necesarias 2 o 3 por lo menos para obtener un buen resultado. No hay que tener temor si alguna vez se provocan dolores, hinchazones o abscesos. Generalmente esto se llama la crisis de la cura, porque la arcilla está extrayendo el mal que estaba adentro. En este caso, al contrario, se deben de aumentar el número de cataplasmas hasta 5 o 6, si el perjudicado es un órgano de la digestión. A veces algunos días de tratamiento intensivo son suficientes para obtener la curación total, pero en otras ocasiones es necesario continuar durante varios meses. Fuere lo que fuere, hay que perseverar hasta la curación y seguir después para reforzar la parte débil. ¿Podemos calentarla? Es indispensable que la arcilla sea siempre utilizada en frío, porque en general su aplicación ha sido hecha sobre un lugar congestionado y para que su eficacia sea total debe ser aplicada en frío. La vitalidad del enfermo se encontrará reforzada por la reacción que producirá. Es preferible poner la cataplasma de una sola vez, empezar por una extremidad con el fin de que la piel se acostumbre al contacto con el frío y después continuar poniéndola progresivamente. Esto sorprende mucho menos que ponerla de golpe. Después de mantenerla con un tejido envuelto, en los casos serios el enfermo deberá quedarse en la cama bien tapado. Si el enfermo está muy débil y friolento, hay que ayudarlo a calentarse con bolsas calientes o con botellas calientes a los lados. Evitar siempre calentar la arcilla, si no se produce una reacción de cataplasma y esto no tiene efecto. De todas maneras, en los casos de frío interior, donde el paciente no puede soportar el frío, como puede ser en casos de dolores reumáticos, artríticos o neurálgicos, se puede hacer antes de la cataplasma unas compresas de agua caliente, aplicar en el sitio deseado una compresa caliente, renovándola hasta que la parte afectada está suficientemente caliente y después aplicar sin miedo. Si a pesar de esta precaución no se puede soportar el frío, se puede calentar la superficie de la cataplasma con la ayuda de una esterilla caliente o bien exponiéndola al vapor del agua. La arcilla no se debe exponer directamente al fuego, pues perdería su eficacia. Además, no es indispensable que esté verdaderamente caliente, es suficientemente evitar la sensación de frío sobre la piel. La cataplasma de arcilla debe provocar siempre una reacción. En ciertos casos lo podemos lograr calentando al enfermo con bolsas de agua caliente, pero cuando el cuerpo del enfermo no tiene calor suficiente, como en el caso de algunas personas ancianas o enfermos muy anémicos, o cuando las partes enfermas se enfrían fácilmente, no se deben poner cataplasmas de arcilla. Repito, cuando el cuerpo no tiene calor suficiente, como en el caso de algunas personas ancianas o enfermas o muy anémicas, o cuando las partes enfermas se enfrían fácilmente, no se deben poner cataplasmas de arcilla. En estos casos debe actuar con cataplasmas de otra naturaleza, pero calientes. Sitios de aplicación. Se puede aplicar en cualquier parte del cuerpo, porque la arcilla nunca hace daño. Solamente se debe tener precaución en 2 partes, en los ojos y en el corazón. Se deben de seguir las indicaciones de la siguiente manera. Sobre las orejas.
Se puede poner por detrás o alrededor de las orejas. En los casos de inflamación o supuración, se obtura el conducto auditivo con un poco de algodón y se aplica el emplasto tapando completamente la oreja. Es decir, que se va a colocar alrededor de la oreja y sobre un tapón de algodón que está ocluyendo la entrada del orificio auditivo. Sobre el cuello. Se pone preferiblemente sobre la garganta o debajo de las orejas, pero evitar el poner una cataplasma alrededor del cuello. No apretar demasiado. Es decir, que aquí lo ideal es colocar la cataplasma principalmente debajo de las orejas y en las partes laterales del cuello, no en todo alrededor. Sobre el pecho, ponerla suavemente para evitar la reacción del frío y hacerla bien larga, pero no muy espesa. Esta cataplasma debe ser de unos 0.5 milímetros o medio centímetro, debe ser angosta. Sobre el corazón, es el órgano más delicado, por lo cual hay que tener más prudencia. Es mejor empezar con vendajes de agua arcillosa. La forma de preparar los apósitos arcillosos o las envolturas arcillosas es cuando se precisa mantener en un sitio una cataplasma en sitios difíciles, como por ejemplo sobre los ojos o sobre las orejas o sobre el corazón. Se debe reemplazar por un apósito de arcilla. Preparar agua arcillosa medianamente líquida y bien turbia. Mojar dentro de un tejido de algodón o una gasa que esté bien empapada, aplicarla sobre la parte enferma y taparlo con lana. Esta compresa debe cambiarse muchas veces. El mismo procedimiento puede ser utilizado con una gran parte del cuerpo, debe entrar en contacto con la tierra. Se debe hacer entonces una envoltura de un brazo, de una pierna, de un tronco. Las envolturas del tronco del cuerpo entero necesitan la obligación de que el enfermo debe guardar cama durante todo el tiempo y debe estar bien tapado, preferiblemente con cobija de lana. Cataplasma en la espalda. Debe de hacerse larga y espesa, igualmente gruesa de 2 centímetros. Sobre la columna vertebral, esta cataplasma debe tener 15 centímetros de ancho y ponerle a lo largo de toda la columna vertebral. Vendar suficientemente la zona para que se adhiera bien. Tener cuidado con las reacciones que puedan provocar. Si no se aguanta bien, se debe quitar y actuar con cataplasmas de otro tipo. Sobre el estómago, hacerlas largas y espesas, cubrir todo el estómago, preferiblemente de la parte pélvica hasta la parte debajo de las costillas. Ponerlas con un espesor de 2 centímetros. 2 horas antes de cada comida o por lo menos 2 horas después. Una sola al día es insuficiente. Se necesitan por lo menos 2 cataplasmas. Se pueden dormir con ellas en la noche. Sobre los riñones, las cataplasmas deben de ser bastante anchas para cumplir los 2 riñones y muy espesas, por lo menos de 2 centímetros. Sobre el vientre, la cataplasma sobre el bajo vientre debe ser ancha, muy espesa, por lo menos de 2 centímetros. Las mujeres deben de abstenerse de usarla durante la menstruación. Sobre los miembros, aquí se debe aplicar cataplasma muy espesa, por lo menos de 2 centímetros, bastantes y numerosas en el día. Para las rodillas, cubrir toda la superficie. Se puede poner sobre la pantorrilla y sobre los tobillos. Sobre la parte sexual y el ano. Estas cataplasmas se deberán de utilizar principalmente para las enfermedades de transmisión sexual. Se deben de hacer cataplasmas en forma de T. La envoltura en forma de T o faja T es una variante de una envoltura del vientre, en donde se deberá colocar una faja amarrada al vientre, la cual irá únicamente una tela. Y luego se colocará otro lienzo que irá amarrado desde la parte delantera, pasando por debajo de los órganos sexuales y amarrándose por la parte de atrás de la espalda. Esta variante se hace para que la faja T tenga la cataplasma adherida a la zona interna de las entrepiernas. La envoltura en forma de T está especialmente indicada para el tratamiento de las afecciones de los órganos genitales, gonorrea, inflamación de los testículos, irritación de los órganos de la mujer, hemorroides.
En resumen, la faja en forma de T se pasa entre las piernas y se vende alrededor de la cintura. Para evitar todas estas cataplasmas que se han colocado, deberán de cubrir las camas con una sábana especial o un trapo al fin de no permitir que el enfermo ensucie la cama. Las consistencias de estos emplastos deben de ser bastante compactas. Vigilar que se adhieran bien a la piel. No se debe poner cataplasma sobre el pecho, el hígado, el estómago o el vientre durante las comidas ni inmediatamente después de ellas. Esperar que la digestión esté avanzada, por lo menos 2 horas. Se puede poner 2 horas antes de la comida o 2 horas después de las comidas. Sobre las otras partes del cuerpo se pueden aplicar en cualquier momento. Cuando se aplica una cataplasma por la noche en el momento de acostarnos, se debe quitar después de 3 o 4 horas. Y si es posible reemplazarla por otra que haríamos preparado antes de acostarnos. Es igualmente posible aplicar 2 o 3 cataplasmas al mismo tiempo sobre diferentes sitios, si están bien toleradas. Si se coloca, por ejemplo, una cataplasma al mismo tiempo en el vientre y en la espalda, se considerará más eficaz. El cataplasma en el vientre tiene una gran importancia porque atrae hacia abajo, hacia los caminos de las evacuaciones naturales, todas las toxinas diseminadas por el organismo. Deberíamos tener ese recurso como sistema y además poner una igualmente sobre el mal local en cualquier parte del cuerpo que sea, en el caso de que el enfermo lo pueda soportar. Para el uso externo en los casos urgentes, cuando no hay posibilidad de procurarse arcilla, se puede usar tierra lo más parecida posible a la arcilla, pero lo importante es que sea limpia, pero solo en casos excepcionales. Se debe usar siempre preferiblemente una greda que tenga muy buenas propiedades médicas. Una aplicación general de barro en el cuerpo consiste en cubrirse totalmente el cuerpo con barro. Esto hidrata, nutre, desintoxica a la persona. Otra aplicación que también se puede hacer son las fricciones y humectaciones. Se pueden hacer también fricciones de agua barrosa, con la palma de la mano impregnada de agua arcillosa, hacer fricciones locales en el lugar indicado. En el caso de reumatismo, artritis, parálisis nerviosa, anquilosamiento, para hacer estas fricciones más eficaces, añadir al agua arcillosa 2 o 3 dientes de ajo rallados muy fino. En caso de enfermedades de la garganta, se puede hacer gárgaras, disolver en un vaso grande de agua 2 cucharadas soperas de arcilla en polvo y removerlas bien antes de su uso. También se pueden hacer enemas con arcilla. Para este preparado, poner en 2 litros de agua tibia 5 cucharadas soperas. Recuerde que no se debe utilizar cuchara de metal, sino de madera. El agua debe estar tibia, tener cuidado de que la lavativa se eche en ayunas, con el enfermo echado del lado correcto. Estas lavativas, en vez de fatigar el organismo, lo refuerzan. Para los dientes se puede utilizar como un dentrífico. Se debe utilizar arcilla grasa, muy fina y no arenosa, porque estropearía el esmalte. La arcilla no solo limpia los dientes, sino que también los conserva, cuidando de que no se estropee el empaste. Bendiciones.